Muy buenos días. Bienvenidos a su hora segura número 6 con el tema de manejo de cargas manuales. Este es un tema que teníamos pendiente ver debido a las incertidumbres que tuvimos a nivel nacional por las causas de seguridad, en el cual muchas de las zonas afectadas no tenían acceso a internet. Y para evitarnos de saltar este tema, para evitarnos de saltar nuestro basura número 6 se va a realizar únicamente por esa plataforma. Si en dado caso se llega a recurrir a otra incidencia de ese tipo, vamos a utilizar esta plataforma de manera más constante. En esta hora segura vamos a hablar acerca del manejo de cargas manuales. Esta es de las actividades prácticamente que utilizamos durante toda nuestra jornada laboral. ¿Qué denominamos acá una carga manual? ¿Por qué vamos a cargarlo? ¿Qué es cargar? ¿Qué es una carga? ¿Cuándo no es una carga? ¿Y por qué es peligroso manejar una carga manual? Bueno, el concepto de cargas manuales se refiere a la manipulación de algún tipo de objeto de diferentes dimensiones. Es decir, la manipulación puede ser desde el hecho de cargar, o sea, levantar, colocar, empujar, traccionar, desplazar, mover o el cambiar de posición una carga. Se refiere a todo ese concepto del manejo de la misma. Se denomina la manipulación de las cargas manuales al esfuerzo ejercido durante ese tipo de ejercicios. El manipular una carga es de las actividades más comunes y más cotidianas que se tienen en el área laboral. ¿Por qué? Porque el desplazar una simple caja de herramientas hasta la forma en posicionarse se refiere al trabajo de manejo de cargas manuales. No todo, no todas las actividades donde se hace un levantamiento, un desplazamiento, un cambio de posición por una carga son actividades peligrosas o se involucran dentro de lo que es un manejo de cargas manual. Normativamente en México hay dos normadas que nos hablan acerca del manejo de cargas manuales o manejo de cargas en general. La primera es la norma 06, que es el de almacenamiento de materiales, y la norma 036, que son los riesgos ergonómicos que se pueden ejecutar en el área laboral. Bajo este concepto, bajo esta denominación del manejo de cargas manuales, tenemos que tener en cuenta qué es la ergonomía. La ergonomía y el manejo de cargas manuales van de la mano. En este caso, las cargas manuales es un riesgo ergonómico. Siempre hemos escuchado eso, que es un riesgo ergonómico, pero en sí, ¿qué es la ergonomía? ¿Por qué denominamos que es un riesgo ergonómico? Bueno, la ergonomía únicamente es una disciplina de la ingeniería y del área de la salud ocupacional que estudia la interferencia o la interrelación de los equipos con el humano y su entorno laboral, donde esta disciplina busca que la herramienta sea adaptable a la persona y no la persona se adapte a la herramienta, es decir, que involucra el bien del uso común de los equipos y herramientas, pero hacia la adaptación del cuerpo humano, hacia la adaptación de las necesidades humanas. La ergonomía no únicamente estudia lo que es el concepto de movilidad o de cambio de posicionalidad en el ser humano, sino también la ergonomía estudia factores como temperaturas, como ventilación, como iluminación, todo aquello que pueda llegar a afectar indirectamente a lo que es la salud ocupacional del trabajador. Por eso el concepto de ergonomía no solamente lo vamos a ocupar en secuencia de movimientos, de posiciones de corporales, etcétera, sino también aquello internamente que aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, puede ser un mecanismo de, de interferencia o un mecanismo de accidentalidad en los centros de trabajo.
podemos decir, la ergonomía puede ser posiciones, puede ser ventilación, puede ser iluminación y puede ser temperaturas alrededor. Bajo este concepto, bajo este concepto de la manipulación de carga, ¿qué se entiende por carga? ¿Cuándo es una carga y cuándo no es una carga? Ah, pero ¿cómo es que existe el concepto de carga y no carga? No todo lo que yo cargo, como dice su nombre, se puede denominar carga. No todo lo que yo levanto, muevo, sujeto, eh, cambio de posición es una carga. Increíblemente, aunque suene algo tonto, existe el concepto de no carga y el concepto de carga. ¿Qué es cada uno? En el caso de las cargas son cualquier objeto susceptible a ser movido. Mm, Cualquier objeto susceptible, o sea, todo aquello que tenga la posibilidad de cambiarse de posición. La otra incluye, por ejemplo, la manipulación de personas y animales. Y se considera también carga a los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa, medio mecánico o que se requiera de un esfuerzo humano para moverlo. Hasta ahí el concepto de carga, nosotros vamos a pensar que es todo aquello que podamos cambiar de posición, ya sea que utilicemos una energía mecánica cinética que generamos el cuerpo humano o utilicemos una energía adicional como el uso de una grúa, el uso de un patín, el uso de los transportadores. Hasta ese momento podemos entender que todo lo que podamos mover, desplazar es una carga. Pero, ¿por qué existe el término de no carga? ¿Cuándo es que no es una carga? Todo aquello que está dentro del concepto de que su masa es menor a los 3 kilogramos es considerado una no carga. Ah, entonces, bajo estas circunstancias, podemos determinar que todo aquello que tenga un peso superior a los 3 kilogramos se considera una carga. ¿Por qué se considera una carga? Porque en estudios de salud ocupacional se entiende que a partir de los 3 kilogramos, lo que es el esfuerzo escleromuscular ya genera un tipo de daño significativo en lo que es en las vértebras, ya pueden tener daños significativos en músculos, etcétera. Entonces, pesos inferiores a los 3 kilogramos no generan un tipo de choque o de factibilidad negativa en el cambio de posición. Un ejemplo muy claro de objetos que son considerados no cargas es la ropa. A pesar de que nosotros constantemente utilicemos una ropa de trabajo o una ropa de salir, etcétera, para nosotros como personas no nos pesa, no nos llega a ser un daño al colocarlo, no nos genera algún tipo de inmovilidad o algún tipo de, de daño corporal. Y esto debido a que, y esto debido a que el, lo que es la ropa laboral o la ropa de trabajo no genera lo que es una incomodidad, un peso en nuestro cuerpo. Tenemos la capacidad de desplazarnos, de movernos, no genera algún tipo de impedimento personal. Estas características no eximen a las no cargas de otros riesgos. ¿Qué quiere decir que no exime? Que no porque no exista un riesgo de daño por posicionamiento o por daños de repetibilidad o carga, no existan otros tipos de riesgo. Un ejemplo claro es que a lo mejor tengamos placas metálicas y esas placas metálicas, a pesar de que puedan pesar 2 kilos y no sean consideradas una carga, esas placas metálicas tienen todavía el riesgo de cortaduras, tienen todavía el riesgo de caída de material, etcétera. Una cosa que no exime sus otras propiedades intrínsecas o propiedades misma del material que estamos cargando.
En conceptos de ergonomía vamos a conocer lo que es el levantar o bajar carga. Levantar es izar, es prácticamente mover una carga hacia arriba y el bajar una carga es mover una carga hacia abajo. Son aquellas actividades que se realizan de manera manual sin ayuda de alguna otra maquinaria que produce un movimiento de fuerza sobre la columna vertebral y extremidades superiores. El levantamiento de la fuerza se realiza contra la gravedad o a favor de ella. ¿Cuándo se realiza en contra de la gravedad? Cuando realizamos un levantamiento de carga, cuando levantamos de un nivel inferior a un nivel superior, se realiza en contra de la gravedad, y cuando se hace una bajada de carga, es decir, de un nivel superior a un nivel inferior, se hace a favor de la gravedad. Este tipo de movimientos generan lo que son daños normalmente en la parte lumbar, en la parte de la columna, de la columna vertebral. Es importante mencionar que el levantar o bajar cargas se refiere específicamente cuando no se utiliza maquinaria adicional, cuando se utiliza algún tipo de maquinaria adicional, llámese una grúa, un montacargas, un diablito, etcétera, para levantar o para bajar, se le llama maniobras de izaje. Y en caso contrario, los trabajos de empujar, jalar o arrastrar cargas, es decir, el desplazar una carga de un punto A a un punto B de manera horizontal, son aquellas actividades que se realiza de forma igual manual, sin ayuda de equipos auxiliares, en donde la dirección de la fuerza resultante se denomina de manera horizontal, es decir, que se desplaza de un lado al otro, sin la necesidad de que esté subiendo o bajando la carga. Durante la tracción, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo y durante el empuje se aleja del cuerpo. Cuando nosotros estamos empujando, estamos empujando nuestra carga manual, lo que estamos realizando es que la fuerza llegue directamente hacia nosotros. Estamos haciendo un arrastre de fuerza hacia el cuerpo humano. Mientras que cuando hacemos un jale de carga, lo que estamos haciendo lo contrario, estamos proporcionando un poquito más de energía para que sea un desplazamiento de esa carga. Para esto es importante tener en cuenta que el daño mayor que en consecuencias de salud ocupacional lo tiene lo que es la columna vertebral. La columna vertebral es prácticamente nuestra varilla de nuestro pilote, de nuestro cimiento, de nuestro cuerpo. Si esa columna vertebral no tiene una buena firmeza, lo que va a provocar es que nuestro cuerpo empieza a desvanecerse, empieza a tener lesiones, empieza a tener molestias. La columna vertebral consta de 33 a 34 vértebras que se anteponen en regiones del cuerpo y se dividen en cuatro. La primera es la región cervical, que en este caso la parte cervical es la parte superior, que consta de 7 vértebras llamadas desde la C1 hasta la C7. Esa parte del lado del cervix es donde interfiere la parte del cuello. La parte dorsal, en este caso, interfieren 12 vértebras. En la parte dorsal están las vértebras desde la T1 hasta la T12, que este interfiere desde el lado a nivel de hombros hasta lo que es mitad de espalda. La parte lumbar, que en este caso tiene 5 vértebras, que va desde la L1 hasta la L5, que es donde prácticamente nosotros denominamos coloquialmente como espalda baja. Y la última, la región pélvica, que en este caso está dado por dos piezas de, de vértebras, que es el sacro y el coxis, donde
el sacro está compuesta de otras 5 piezas de vértebras desde la S1 hasta la S5, que en este caso va desde la parte baja de la espalda hasta lo que es la parte frontal la parte trasera del ano. Em, Al momento de que nosotros realizamos algún tipo de manipulación de carga, donde más tenemos interacción de las fuerzas o, o tenemos repercusión de las fuerzas que estamos realizando, es en lo que es la parte lumbar. Y es decir, la columna de la L1 a la L5, que son ambas dañadas. Y también dependiendo cómo lo cargues, la posición en que tú estás cargando, puedes tener daños en la forma, en la parte cervical o en la parte torácica por, por el cuello o por el hombro. El mayor daño, el lumbar siempre la va a tener las vértebras de la L4 a la L5, que nosotros lo conocemos como el famoso dolor de ciática, ese dolor que te hace que te salte o sientas como un pequeño descarga eléctrica en la parte baja de la espalda, ese es el famoso dolor de ciática. Y dentro de los riesgos asociados eh, de manera de salud ocupacional que tiene algún daño a este tipo de vértebras, está las hernias de disco lumbar, están las enfermedades degenerativas del disco lumbar y la espondilolistesis. En este caso, la espondilolistesis es como un debilitamiento de la zona ósea por movimientos repetitivos. No hay que confundirlos con la osteoporosis, que la osteoporosis sí es también un daño óseo, pero en este caso la osteoporosis es un daño óseo por descalcificación y en este caso la espondilotisis es un daño pero por movimientos, porque estamos haciendo una fricción constante y nos está generando un daño entre vértebras. Y además que en este caso la espondilolitesis solamente daña esa parte de la columna vertebral, de la cervix, y no llega a dañar otras partes óseas. Y la osteoporosis sí llega a dañar todo lo que es la parte esquelética del cuerpo humano. Para tener en consideración una manipulación de carga y un peso de cargas adecuados en los centros de trabajo, se considera lo que es una pequeña tabla de acuerdo al factor de carga que vas a tener, eh, de acuerdo a la edad y al sexo. ¿Por qué se denominó así? Anteriormente se tenía una tablita general en el cual solamente se decía que hombres y mujeres nada más pueden cargar tanto y tanto. Pero obviamente estudios posteriores hacen que esta tabla se modifique teniendo la siguiente tabla. Para personas que son menores de 18 años, no importa si son niños, digo, si son mujeres o son hombres, el peso máximo que pueden cargar son 7 kilos. En el caso de personas femeninas que estén entre los 18 y 45 años, lo máximo que pueden cargar son 20 kilos. Y más en el caso de personas femeninas que sean mayores de 45 años, lo máximo que pueden cargar son 15 kilos. En el caso de personas masculinas entre la edad de 18 y 45 años, pueden cargar hasta 25 kilos. Y en el caso de personas masculinos mayores a 45 años, la carga es entre los 20 hasta los 15 kilos. Esto considerando que las condiciones de salud de la persona sean las adecuadas. Si en dado caso tienen algún tipo de daño físico, algún tipo de enfermedad que les genere fragilidad en los huesos o les genere algún
algún daño musculoesquelético, obviamente que este factor de carga cambia y no va a ser lo mismo. Esta tabla únicamente está especificado para personas que no cuentan con algún tipo de daño que les pueda ser generado a futuro. Bajo esta encomienda, este va a ser uno de los ejercicios que les voy a dejar en la evaluación. Tengan en consideración lo anteriormente visto. Dice, una empresa de paquetería se tienen dos paquetes de diferentes dimensiones y pesos. El paquete A con una dimensión de 45 por 60 por 15 que tiene un peso de 19.6 kilogramos. Y el paquete B cuyas dimensiones son de 10.6 por 20 por 15 centímetros que tiene un peso de 32.6 kilogramos. Si se considera que hay dos trabajadoras donde la trabajadora número 1 tiene 18 años y la trabajadora número 2 tiene 31 años, ¿quién puede cargar el paquete A y quién puede cargar el paquete B? Considerando la tabla anterior. Ahora, el posicionamiento de la carga se refiere a cómo es que nosotros vamos a hacer el movimiento de esa carga con nuestro cuerpo, cómo va a estar desplazándose esa carga, dónde va a estar dirigida esa carga. Lo ideal es que el desplazamiento o el levantamiento de esa carga se haga de manera que la carga quede en el centro del cuerpo, generando un mayor equilibrio y sobre todo en el centro y pegado hacia nosotros. Eh, Entre más céntrico sea el cuerpo, es mayor permisible la carga que se puede generar. No porque yo tengo 18 o 19 años, soy un hombre, significa que yo voy a poder cargar los 25 kilos de la misma manera. No, si yo alzo las manos y tengo 25 kilos, me va a pesar más que si yo tengo las manos extendidas con 25 kilos, o me va a pesar igual que si yo tuviera las manos extendidas hacia abajo con 25 kilos. Lo ideal es que las cargas siempre estén posicionadas en el lado céntrico del cuerpo, es decir, en medio de nuestro tórax y pegado hacia nosotros. Si se aleja el objeto del cuerpo, es decir, si llegamos a extender los brazos, ya sea de forma recta, de forma vertical hacia arriba o de forma vertical hacia abajo, la capacidad de carga segura se reduce de la mitad debido al efecto de palanca de la espalda. Entre más nosotros estiramos también nuestros brazos, la espalda puede generar algún tipo de daño. En este caso, la distancia a la horizontal, la distancia entre el punto medio de la mano y los tobillos, mientras que la distancia a lo vertical, la distancia desde el suelo al punto en el que la mano sujeta el objeto. Y ahí están mencionadas las zonas en las cuales son permitidas o son precavidas las cargas. Mientras que nuestra parte céntrica del cuerpo esté más pegado a nosotros o hasta un poquito más alejado, es una zona que se considera segura para hacer una carga. Si la zona sube un nivel o baja un nivel, es decir, que extendemos unos grados hacia arriba o hacia abajo, el manipulación de la carga es una zona precautiva, es decir, que pueden generar unas pequeñas lesiones al cuerpo humano, se puede caer la carga, te puede lesionar el cervix o la parte de la L1 a la L5. Y ya si hablamos de cargas que estamos manipulando arriba de la cabeza o a nivel de tobillos a pies, estamos hablando de cargas peligrosas por las posiciones que estamos adoptando, por la forma en que vamos a tener que adaptar nuestro cuerpo. No porque nuestro cuerpo esté diseñado para estar en cuclillas significa que vamos a estar en cuclillas todo el tiempo. Por eso es fundamental que en los estudios ergonómicos eh, la,
la adaptación de la maquinaria o de los equipos sea hacia el cuerpo humano y no el cuerpo humano hacia las cargas o equipos. Este es otro ejemplo que van a tener en su evaluación. Vamos a leerlo, que dice: durante la mudanza, 3 trabajadores hombres entre 25 a 30 años van a mover cajas y muebles al carro de un flete. Las cajas tienen las mismas dimensiones, ojo, en este caso las dimensiones son datos despreciables, es decir, que no tienen involucra nada en el problema. Y peso de 24.3 kilogramos. El trabajador A carga una caja con los brazos estirados hacia abajo y pegado al muslo. El trabajador B lo carga estirado a los brazos a 45 grados y a nivel de la cabeza. El trabajador C lo carga colocando entre el brazo pegado al tórax. ¿Cómo es el posicionamiento de la carga del trabajador A? ¿Cómo es el posicionamiento de la carga del trabajador B? ¿Y cómo es el posicionamiento de la carga del trabajador C? Para esto tenemos el siguiente esquema. ¿Cómo están cada uno de los trabajadores? El A es el de camisa azul, el B el de camisa verde y el C el de camisa naranja. ¿Cómo es el posicionamiento de cada uno de ellos respecto a la carga? Recordando que hay un posicionamiento de carga de cada uno. Y por último, como medida precautoria, siempre hay que tener en consideración el método de levantamiento manual. Cuando hablamos de métodos de levantamiento manual se refiere a que nosotros como ser humano vamos a ser el que haga el desplazamiento de esa carga, el que va a ser el que lo va a levantar, el que lo va a bajar, el que lo va a empujar, el que lo va a jalar, sin la necesidad de algún tipo de maquinaria o equipo adicional. Antes de iniciar algún tipo de levantamiento, lo primero que hay que hacer es planificar el levantamiento. ¿A qué nos referimos con planificar el levantamiento? Si en dado caso el peso es superior a lo que nosotros podemos cargar o por alguna circunstancia la carga tiene características en las cuales se requiera hacer una manipulación adicional, se utiliza equipos externos como diablito, patín, carro, montacargas, grúas, etc. Hay que revisar los requerimientos especiales de carga, es decir, el peso, la dimensión. Hay cargas o hay cajas que te dicen si es frágil, que si tiene algún tipo de líquido que se pueda derramar, que si tiene algún tipo de material corrosivo, material radioactivo. Todo ese tipo de cosas también hay que considerarlo. Hay que probar alzar primero. Alzar significa levantar momentáneamente y esperar a ver cómo se comporta nuestro cuerpo y cómo se comporta la carga. Solicitar ayuda si es necesario en el caso de cargas excesivas. No es malo pedir apoyo. Una de las herramientas más utilizadas en el salud ocupacional cuando se refiere a cargas es el apoyo entre parejas o entre grupos de trabajo, es decir, que el peso se dispersa entre todas las gentes que van a estar involucradas en la carga. Adoptar posturas correctas, es decir, con la espalda recta, pies bien posicionados, cabeza erguida, colocándolo en la parte media del cuerpo y pegado al tórax. Tener visibilidad del trayecto. Hay que considerar que también el trayecto es uno de los factores que puede generar un riesgo en, durante la manipulación de la carga, por cuestiones de zonas con obstáculos, zonas con áreas restringidas o zonas con objetos en pisos. Y utilizar la vestimenta o el calzado y el EPP adecuado. Esas son las primeras partes para planificar un levantamiento. Si en dado caso ya tenemos todo eso y consideramos que es un levantamiento manual, que no voy a utilizar algún tipo de elementos adicional, lo primero que voy a hacer es colocar los pies. Siempre los voy a tener que posicionar a una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelante que el otro
en dirección hacia donde vamos a mover. La segunda sería adoptar la postura de levantamiento, es decir, se dobla lo que es la parte de las piernas, manteniendo en todo momento la espalda recta, y mantener el mentón metido, es decir, no hay que flexionar completamente lo que es la parte del mentón, porque al final de cuentas vamos a hacer un levantamiento en contra de la gravedad y puede generar alguna lesión en la parte cervical de nuestro de nuestra columna vertebral. Posteriormente no se debe flexionar demasiado las rodillas y no se debe girar tampoco el tronco ni adoptar posturas forzadas. También hay que tener en consideración en este punto que hay posiciones para unas personas que son más cómodas y hay posiciones que para otras personas son menos cómodas. Y el intentar jugar y adaptar esas posiciones que para ti como persona, como trabajador, sean cómodas, son lo que necesitamos para hacer este tipo de pasos. En el cuarto paso es el agarre firme. ¿Cómo vamos a sujetar nosotros esa carga? Si las cargas que vamos a levantar tienen una asa, un aditamento para hacer su agarre, significa que ese objeto ha pasado por un estudio de calidad por el cual ese agarre tiene que ser donde vas a tener que desplazar la carga. En dado caso de que no tenga algún tipo de aditamento, asa, gancho, oreja, etcétera, donde no se pueda cargar o no se pueda sujetar esa carga, se necesita que sea con el antebrazo extendido, colocando ahí la carga y sujetándolo de manera firme entre los puños de nuestras manos. Hay que hacer levantamientos suaves, es decir, el levantamiento tiene que ser de manera tranquila, tiene que ser, no hacerlo tan rápido. Durante el levantamiento vemos que se nos cansa las manos, la espalda, los brazos, lo ideal es dejar la carga nuevamente a nivel de piso y no intentarnos mover y utilizar otro método de levantamiento. Manejarlo de manera rápida puede generarte daños ocultos a futuros únicamente por intentar agilizar las actividades. Y hay que evitar los giros, sobre todo lo que llamamos el giro de tronco, para, ya que la parte del cuerpo donde está generando la mayor esfuerzo muscular es en la parte de brazos y tronco, y el generar algún giro inesperado puede ocasionar lesiones musculares. Hay que mantener la carga siempre pegada al cuerpo, como se mencionó en el posicionamiento de cargas. Hay que mantenerlo lo más cercano a lo que es la parte céntrica del cuerpo, es decir, en el tórax y pegado. Y por último es el depositar la carga, que en este caso es el cómo vamos a, a posicionar la carga después del desplazamiento. Igual se maneja de manera suave y dependiendo dónde se va a depositar. Si es en altura, es posicionarlo sobre la superficie en altura y desplazarlo con las manos extendidas. Y si es a nivel del piso, hay que bajarse de la misma manera en que se hizo el posicionamiento para levantar la carga. Y bueno, chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Disculpen que haya sido de esta manera, pero por cuestiones de técnicas y de seguridad nacional se tuvo que hacer de esta manera. Les voy a dejar la liga de la evaluación y con esa liga anoto sus horas seguras. Por favor,
también háganlo para que yo los coloque en su hora segura. Nos vemos, chicos, y muchas gracias por su paciencia y consideración.